pongo las clases para YouTube, ¿va? Entonces, ahora sí, empecemos con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a dar un rápido repaso, me imagino que es un repaso, de lo que se conoce como el teorema de superposición. ¿Están familiarizados con él? Nel. ¿No conocen el teorema de superposición en serio? Déjese Bueno, los yo no. apuntes. O sea, ¿sí lo vieron? Sí, pero muy por encimita, profe, eran los últimos temas que nos estaba dando el profe Piña. Y como que se Ya. le llevó muy rápido. Madres, son temas, profe, ni nos dejaba anotar. Le toma el screen y fuga. Híjole. Pues bueno, el teorema de superposición, personalmente yo creo que es de los que más me ha gustado. ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe para qué sirve el teorema de superposición? Yo no. Pues para resolución de circuitos. Duh. Así de sencillo, carnal. A ver, fácil, fácil. Superposición es otro tema que se suele dar en circuitos después del análisis de mallas, de nodos. Por ahí también se llega a ver algo respecto a Norton, Thevenin, etc. Pero yo creo que superposición suele ser de los mejorcitos que se puede aplicar. ¿Por qué? Como lo dice su nombre, la superposición prácticamente lo que va a hacer es superponer, podríamos decirlo, capas para el análisis de un circuito, ya sean corrientes o voltajes. Y de esta forma es que si tú sobrepones estas capas, al final puedes determinar el valor resultante. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo aplica superposición? Fácil, se aplica cuando tienes dos o más fuentes que están actuando en tu circuito, ya sean fuentes dependientes o independientes, ¿va? ¿Qué es lo que tienen que saber del teorema de superposición así de forma general? Pues me imagino que ya lo saben. ¿Cómo se comportan las fuentes cuando aplicas dicho teorema? ¿Cómo se comporta una fuente de voltaje cuando aplicas el teorema de superposición? Ese es un corto. Un corto. Un corto. ¿Y cómo se aplica la fuente de corriente al aplicar el teorema de superposición? Un circuito abierto. Como circuito abierto, ¿verdad? Entonces es algo muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿les parece? Sí, muy bien. Siempre con toda la actitud ustedes, por eso me caen re bien. Ah, que por cierto, mañana es la final, ¿no? No sé mucho de deportes, pero leí algo de que iba a haber... Sí, la del Bayern contra el Tigre. La final, La profe. contra el Tigre. ¿Quién hubiera pensado que el Tigre llegaría ahí, verdad? Ya sé, profe. No sé de deportes, pero como que sí me dan ganas de ver ese partido, la neta. Yo creo que clase libre. ¿A qué hora es el partido? A las 12. A nuestra hora de clase, chale. Híjole. Ah, pues conociéndolos, ustedes van a estar sobres del partido, ¿verdad, mendigos? No, profe, totalmente en la clase. ¡Ey! Sí. Buena esa. Ok, entonces tenemos aquí un circuito muy basiquito acá. Acá, como dirían, elemental, ¿verdad? ¿Ustedes cómo resolverían este circuito?
¿Alguien, alguna idea de cómo se podría resolver este circuito? Se quitaría la fuente de corriente y sería un circuito, ¿qué dijimos? Se me olvidó. Abierto. Ok. O sea, si no conocen el teorema de superposición, ¿qué harían? Con mallas. Podría Yo con hacerse mallas. con Transformación de mallas. fuente. Podría hacerse una transformación de fuente, ¿seguro? Ando viendo eso. Pues sí, O nodos, sí ¿no? se podría. No. Un supernodo, yo creo, ¿no? Pero, pues, no sé, como que los supernodos y las supermallas es como de, híjole, carnal. No lo sé, Rick. Para esos casos, pues mejor apliquemos superposición, ¿no? Es algo más sencillo. Como ya habían comentado hace unos momentos, para aplicar el teorema de superposición vamos a tener que, digamos, apagar fuentes para hacer el análisis individual. De tal forma que en este caso lo haremos a partir de 3 análisis diferentes. El primer análisis vamos a dejarlo con la fuente V1, ¿les parece? Sí, muy bien. Entonces, si dejamos la fuente de V1, ¿cómo nos queda el circuito? Pues prácticamente nos queda esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quitamos la fuente de corriente que se comporta como un circuito abierto y la del voltaje se comporta como un cortocircuito. Ya con este circuito podemos calcular el voltaje que cae en la resistencia de 10 ohms. ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Y cuánto sería? No lo sé. A ver, alguien que No, sepa. Ay, no me acuerdo si era voltaje sobre resistencia. No me acuerdo. A ver, ¿quién se la sabe? No. Resistencia por intensidad, ¿no? Pero para calcular el voltaje en la resistencia de 10 ohms. Divisor de voltaje. Ándale, bien, con un divisor de voltaje. ¿Cómo se aplica el divisor de voltaje? Voltaje por la resistencia aplicada entre la suma de la resistencia. Voltaje de la que quieres entre la suma de las resistencias. Entonces, el voltaje en nuestro primer, digamos, análisis sería ¿cuánto? Un quinto de el voltaje. Sí, 0.2, correcto. Luego vámonos con la siguiente fuente de voltaje, ¿les parece? ¿Cómo sería? Sería quitando la de pues V1. Sería quitando la de V1 para que nos quede V3. V3. Va. Entonces acá tenemos la de 10 y acá nos queda la de 40. ¿Y cuánto sería de esta? Sí. ¿Se aplica la de 40 o la de 10? Estamos calculando la de 10, ¿no? El voltaje de esta. Entonces va a ser igual, ¿no? Un quinto. ¿Seguro? A ver, dije chico. A ver. ¿Cuál es el sentido de la resistencia y de la fuente? Sería
V3 10 sobre 50. Profe, Mande. una pregunta. Cada que se hace un análisis, solo se deja una fuente, ¿verdad? Ya sea de voltaje o de corriente. Sí, sí, sí. El punto de la Va, superposición va. es solamente hacerlo con uno a la vez. Y ya sea que las demás, ya sea de corriente o de voltaje, y se pone el... Se va, ¿verdad? Ajá. Va. Ok. Entonces, ¿cuánto nos daría aquí? ¿Así está bien? V3 por 10 cincuentiavos. ¿Alguien? ¿Cómo, profe? Que si así está bien. Sí, ¿no? ¿No notan algo que falta? Pero es un signo ¿Y qué signo es? negativo ¿Y por qué es negativo? por la polaridad de la fuente, ¿no? Por la polaridad de la fuente. Entonces es menos V3, estamos de acuerdo. Entonces, Sí. ahora con la fuente 3, el voltaje en la resistencia de 10 ohms sería menos un quinto del voltaje de la fuente 3, ¿cierto? Y solo nos queda ¿quién? Pues el de La de la corriente. fuente de corriente. ¿Y esta cómo sería? Cerrando los de voltaje y dejando nada más la de corriente. Cerrando los de voltaje y dejando nada más los de corriente. Ahí así. Esta sería de 40. Esta de 10. Y esta sería una corriente y 2. Entonces, ¿cuál será el voltaje aquí? Ahora aplicamos divisor de corriente. Divisor de corrientes, ¿no? Divisor de corriente. Vale, entonces ¿cómo se aplica el divisor de corriente? La fuente de corriente por todas las resistencias entre la de interés. La fuente de corriente y 2 por... Por ¿Qué el cosa? paralelo de todas. Pero en este caso solo tenemos dos resistencias. Lo del paralelo lo aplicábamos Por el cuando paralelo queríamos... de las dos. No, sí, Cuando queríamos, sí, sí, cuando teníamos más de 2. Recordemos que el divisor de corriente solo sí. aplica con 2. Eso del paralelo, checa bien ahí tu apunte. Ahí hace esa pequeña aclaración. La corriente, ajá. La Entonces, que no nos interesa sobre la suma de las dos. la que no nos interesa, ¿cuál sería? La de 40. La de La de 40. 40 por sobre la suma de las dos, ¿verdad? Ajá. ¿Así? Bueno, aquí así Sí. acabamos de aplicar el divisor de corriente. ¿Qué nos hace falta para que sea voltaje? Según la ley de Ohm, el voltaje es igual a... Corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Entonces, para que sea voltaje, aparte aquí le ponemos la resistencia, ¿cierto? Y ahora sí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 4 quintos? Punto 8. Por 10. 8. Entonces sería 8. 8 y 2, ¿sí? Y de esa forma ya tenemos el voltaje respectivo con un análisis de fuentes individuales. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje
en la resistencia de 10 ohms. Profe, entonces nada más para aclarar. Cuando se va a hacer divisor de corriente, pero nada más hay dos resistencias, es la que no es de interés entre la suma. Así es. Pero cuando hay más de dos, ahí sí es cuando se utiliza lo del paralelo. Ah, sí, tienes que sacar la resistencia equivalente, ¿vale? Para que te quede la que tú quieres y pues todo lo demás. A fin y a cabo, ¿cómo aplicarías ahí? Pues aplicas todo lo demás sobre la suma de las dos. Sería igual. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría el voltaje? ¿Se sumaban las tres, no, profe? Así es, ya simplemente se suman, así de sencillo. Para que nos quede un quinto de V1 más 8 y 2 menos un quinto de V3. Y ya estuvo. Qué sencillo, ¿no? Así es. Fácil, ¿cierto? ¿Alguna vez vieron Art Attack? Con estos ejercicios me siento como el vato de Art Attack. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo? No, nada. No hay pregunta. Va. ¿Pregunta? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todo chido? Profe, podríamos hacer un ejercicio con un divisor de corriente con más paralelos. Tengo duda en cuál es el que debo de seleccionar. A ver. Lo hacemos aquí como paréntesis, ¿no? Paréntesis. Supongamos que tienes tu fuente de corriente 1, 2, 3 y 4. Esta es de 2, 4, 8 y 10 ohms. Y tu fuente que sea de unos 10 amperes. Si yo te pidiese la corriente en la resistencia en esta de 8, ¿cómo lo determinas? Yo te estoy pidiendo la corriente en ¿cuál resistencia? En la 8, ¿no? En la 8. Entonces, a fin y a cabo, tu problema se resolvería por un divisor de corriente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero el divisor de corriente solo te permite tener dos resistencias, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ando pensando en que voy a hacer la suma de paralelos del 2, 4 y 8 y... Pero si de la que quieres es la del 8. entonces esa no. Bueno, y la de 10, ¿no? Así Junto con es, la de tendrías que sacar el paralelo de la de 2, 4 y 10. ¿Cuánto sería? 10. Me he hecho la calculadora. A ver, ¿alguien? ¿Cuánto es el paralelo de 2,4? Sería la multiplicación sobre la suma, ¿verdad? Es decir, 8 entre 6. ¿Cuánto nos da? De todo me dio 1.7. No sé si esté correcto. A ver, el paralelo de 2,4 nos da 1,33. Y luego sería 1,33 por 10. Y luego eso entre
A mí me salió 11.83. 1.176, profe. 1.176 también. Sí, entonces ya sí sacaste la resistencia equivalente, Entonces me ¿verdad? traigo uno yo. Entonces sería 1.17 ohms y ya tienes tus dos resistencias. Ahora sí ya aplicas el divisor de corriente, que sería 10 amperes por quién. 1.17 entre 9.17. Ujú. ¿Y cuánto nos da? ¿Nazario? Estaba haciendo los cálculos, profe. 1.275. Y pues ya quedó. Sí, Ok. ya te quedó más claro. Sí, ya me quedó más claro. Es que tenía la idea de que iba a escoger de todos los paralelos que solo iba a escoger uno que tenía al lado. Pero no estaba haciendo la reducción yo. Ah, ok, vale. ¿Cuánto le salió, profe? ¿De qué? De la resistencia. 1.17. Entre 9.17. Ah, no, sí me salió. ¿Sí? Va. Sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿Todo chido? Sí. Muy bien. Entonces, vayamos con un ejercicio para que me resuelvan ahorita, ¿les parece? Sí. ¿Les parece? Digo, si no quieren, no, ¿verdad? No se crean, igual se los voy a dejar. Bueno, De tarea. de tarea este vato. Bueno, este me lo resuelven por superposición, ¿eh? Híjole, debería de conseguir a alguien que supiera escribir y dibujar. Caray. Ven unas tabletitas, profe, que la conecta y ahí dibuja. ¿Cómo? Venden unas tabletitas que las conecta y es como un pizarroncito y ya se Pues, pasa al... ¿En qué crees que ando, carnal? a la... Es broma que escribo y dibujo de la chingada. Yo pensé que así se le estaba aventando con mouse. ¡Hala! No, Este vato no. trae buena... No, ando en una tabletita de esas. Ok, aquí está el ejercicio. Quiero que me calculen la corriente que pasa por aquí. Y para motivarlos, la última vez que hicimos estos ejercicios les di medio punto sobre parcial, ¿verdad? Entonces, vuelve a aplicar. El primero que me dé la respuesta correcta le doy medio punto sobre parcial. Entonces, aquí detengo un poco la grabación para que el video no se haga tan largo. Pues aviéntenselo. Entonces, nuestra respuesta final es de 2 miliamperes. A ver, hágala, profe, a ver qué onda. A ver qué onda.
Híjole, ni ganas me dan, pero bueno. Para que se sigan rompiendo la cabeza, caray. A ver, ¿cómo se resolvió este ejercicio? Pues ya acordamos que sería por superposición. ¿Por cuál de las tres fuentes quieren empezar? Por la de voltaje. Por la de voltaje. Entonces, si empezamos por la de voltaje, ¿cómo sería el circuito? Tenemos resistencia, tenemos fuente, tenemos resistencia y tenemos resistencia, ¿verdad? Así es. Ah, sí. ¿De cuánto? Hasta ahí vamos bien. Ahí está la de 20. Acá está la de 4 y acá está la de 12. ¿Y la fuente de cuánto? Y después, ¿qué es lo que me está pidiendo? La corriente. ¿Y cómo saco la corriente? Dividiendo el voltaje por la ¿Y entre cuál resistencia o qué? entre la de 20. Ah, caray. Wow. Bueno, debe ser entre todas, ¿no? Pues sí, ¿no? Al final, la que quiero sacar es, digamos, la corriente que va a entrar por acá, ¿verdad? Pero pues en este caso es la misma para todas las resistencias, ¿no? Ah. Entonces, ¿qué debo de sacar? La corriente, La corriente, que sería ¿cuánto? 12 volts por No, ¿era entre sobre? Entre Entre. todas las resistencias. ¿Y cuánto es? 6,000. Bueno, 36K. 36 kilo ohms, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Un signo negativo. ¿Por qué? Porque está entrando Por la polaridad de la... Porque la corriente sale por la polaridad negativa, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuánto me da? 333 microamperes. O 0.33 miliamperes. ¿Va? A ver, ahí está bien. Después, ¿cuál quieren resolver o qué? La de 3 miliamperes. La fuente de 3 miliamperes, entonces esta de acá. Quedan 13 miliamperes. A ver si es cierto. Esta sería la de 20, esta sería la de 4 y esta sería la de 12. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Y de Profe, cuánto es tengo esto? una pregunta de la de 12 volts. ¿Qué pasó? También puede aplicar que si saco divisor de voltaje y... ¿cómo se diría? Saco el voltaje y ya nada más la divido entre... O sea, si 20. aplicas ley de Ohm, Bueno, no me acuerdo cómo iba la ley de Ohm, pero voy o por sea, ahí. pues sí podrías, pero pues no tendría caso. Digo, solo estás haciendo pasos de más. Ok. Bueno, iba bien, pero nada más me equivoqué por el signo. A ver, ahí el signo. Y después aquí, ¿cómo calculo la corriente o qué? Divisor de corriente. Un superdivisor de corriente, ¿cuánto sería? Para empezar tiene que poner en serie la de 4 y la de 12. Bueno, Entonces, ¿cuánto sería el equivalente? 16 kilos. 16. Y después, ¿cómo aplico el divisor de corriente? Ah, pues tienen que poner .3 por... No, perdón, 3 milis por 16 entre 36. 16 kilo ohms entre 36 kilo ohms. ¿Y eso cuánto me da? ¡Ah, qué tonto! Ahí fue donde la regué. No me lo puedo creer que lo dividí por 32. ¿Cuánto me da eso? Da... .0125. Ah, caray. Yo... Me dio 13 milis. Caray. 1.33 miliamperes. Ah, sí, estaba bien pues. ¿Cierto o falso? Sí.
Ah, ok. Y después, para la última fuente, ¿cómo está el show o qué? Pues va a quedar la de 14, la de 24 y la de, bueno, queda la de 20, la de 4 y la de 12. Y la de 9 milis. Entonces esta sería de Ahí 9 yo tengo una duda, profe. miliamperes, 12. Si la Manda. fuente de voltaje no actúa como un costo y la resistencia de 20 no quedaría eliminada. Mm, No, porque se cierra el circuito, ¿no? sí, correcto, se cierra el circuito, trabaja como cortocircuito, no como circuito abierto. Es como si aquí le pusieras un cablilla. Lo puenteas. No, ya. Sí. El circuito abierto es cuando literal, pues sí, lo quitas y ya queda eliminado. Entonces esa de 12, esta de 4, ah, caray, ya se está trabando. Esta de 4 y esta de 20. Y luego, Pone en serie la de 20 y la de 4 y quedan 24 y saca otra vez divisor de corriente. ¿y cuál va a ser la corriente? 3 miliamperes. Que sería 9 miliamperes por... Por 12 entre 30 y... No, entre... Sí, entre 36. 12 entre 36. ¿Y cuánto me da? 3 mil. ¿Y el signo? Ah, negativo. Pues sí, ¿verdad? Porque yo les pedí en este sentido. Y esta viene Sí. para acá, entonces sería menos 3 miliamperes. ¿Y entonces cuánto es la corriente o qué? Pues la suma. Pues la sumo. 1.33 menos 0.33 menos 3 miliamperes. ¿Cuánto te da? Menos 2. Chale. Y pues ya estuvo. No, profe, ahí también lo dividí entre 32. ¿Qué andas haciendo? No, los voy a regresar a álgebra, caray. ¿Cómo que se están equivocando con álgebra? Ay, Diosito santo, dame paciencia. Profe, y ahí básicamente también fue negativo porque por la polaridad de la de corriente, ¿no? Que van al signo contrario, Pues la sí. dirección contraria. Ujú. Va. Sí, así en el sentido en que se las di, el resultado es negativo. Pero pues, ¿qué significa que sea negativo? Pues solo que va al sentido contrario y ya. ¿Va? Entonces, la corriente en realidad, ¿para dónde iría? Para el otro lado. Para acá. ¿Sale? Entonces no olviden que eso significaba el signo negativo. Entonces, pues, ¿qué pues? ¿Qué pues? Estaba bien sencillito el ejercicio. ¿Cómo que ahí sus errores tan... Los signos, profe, los signos. Ay, Diosito santo, por favor, por favor. Pero bueno, entonces ahí le dejamos por la sesión de hoy. Ay, caray, yo creo que por el día de mañana estaremos resolviendo más ejercicios porque creo que sí les hace falta práctica. Yo creo que sí, profe. Pues va, entonces el día de Profe, mañana... ¿el final dio negativo o positivo? Mira, así como yo te doy el circuito, el resultado es negativo. Pero pues no. O sea, yo no se los tomo a consideración si al final es positivo o negativo. Únicamente es cosa de que ustedes ubiquen que si es negativo, la corriente va para el otro lado. Ah, sí. O sea, con que me Sí, digan porque- 2 miliamperes, Ah, ya el sí. signo me va sobrando, la verdad. Ah, ok. ¿Sí? Ya sea 2 miliamperes o menos Claro. 2 miliamperes, significa que hicieron bien las cosas. Ya dijo. ¿Va? Pero bueno, si no hay preguntas, el día de mañana nos vemos para más ejercicios. Y pues igual, les voy a dejar el ejercicio, les doy tiempo para que lo resuelvan y pues ya. Luego lo resolvemos juntitos. ¿Quién se lo rifó?
La Yejimi. Híjole, mana, te aventaste el punto completo para el parcial. Írala. Rifada. Pues ya está. Entonces nos vemos mañana. Tengan bonito miércoles macabroso. Y cuídense mucho, por favor. Sale, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe.